Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Paulo Santamaría y me acompañan una noche más en Género y Deporte, este programa en el que intentamos dialogar o generar un diálogo a través del género y del deporte. O en el marco del 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, iniciamos en este espacio que nos recuerda que la violencia no solo ocurre en lo privado, sino también en las canchas, en los entrenamientos, en los liderazgos deportivos y en la manera en que nos relacionamos con la comunidad. Por eso es tan importante abrir estos espacios con estudiantes universitarias, donde podemos reflexionar, cuestionar y construir prácticas más seguras, más justas y libres de violencia. Y pues bueno, en este programa para compartir el diálogo acerca de por qué es importante reflexionar en el 25N dentro del marco de la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, pues me acompañan dos deportistas universitarias representativas quienes, bueno, a lo largo de su carrera nos van a compartir cómo ha sido para ellas ser representantes de la universidad y cómo entienden o han vivido esta violencia de género o cómo han logrado derribar esta violencia de género. Y pues bueno, voy a comenzar presentando a Laisha Pozos García, es alumna de la Facultad de Derecho de primer semestre y pertenece al grupo representativo de judo de la ENEP 1 Gavino Barreda y tuvo una breve trayectoria en el taekwondo. Estuvo presente en los torneos de Copa de Invierno del 2022, ganando el primer lugar. Actualmente se encuentra preparándose para los Juegos Universitarios de Box que se presentarán en la FES Aragón. Muchas gracias, Laisha, por acompañarnos esta noche. Y bueno, también voy a presentar a Ivy Valentina Mateo. Ella estudia en la Facultad de Artes y Diseño y su carrera es diseño y comunicación visual. Ha competido con el equipo de Marvel Rivals representativo en deportes electrónicos de la UNAM en la Universidad Anuyes 2025 y es medallista de plata. Muchas gracias, Ivy, por acompañarnos esta noche. Y bueno, pues me gustaría comenzar abriendo esta conversación con una pregunta importante. ¿Qué significa para ustedes ser representativas de la universidad? No sé quién quiere empezar. Laisha, ¿podrías empezar tú? ¿Qué es para mí esta parte de representación? Es parte de mi identidad, parte de mi identidad universitaria, yo lo veía muy bien. Al fin de cuentas, te cuesta, ¿no? Porque me ha costado llegar al lugar donde estoy, ¿no? Me ha costado lesiones, me ha costado literal días en donde a veces me frustro por esta presión que a veces tenemos que llegar a alcanzar, por así decirlo. Y para mí, literal, esta parte de ser representante y representar a mi comunidad, que es la UNAM, porque literal hasta el lema de por mi raza hablaré el espíritu, que literal está en esa parte, me hace parte de esta identidad y es como una forma de motivación que ha logrado en mí formar mi trayectoria. Muy bien, pues sí, justamente importante. Comentaste algo ahorita sobre la presión que llegas a sentir a veces por pertenecer, uno, para representar a la universidad y dos, por lo que conlleva también representarla no solo en el ámbito deportivo, sino también en el ámbito académico. Entonces, bueno, más adelante platicaremos de eso. Ivy, ¿cuál es tu experiencia representando a la universidad? Y sobre todo en un deporte en una disciplina deportiva que no pareciera que representa deporte, ¿no? Porque no hay un tema respecto al cuerpo, a poner el cuerpo físicamente, es decir, correr, etcétera, sino que también contiene otras particularidades, ¿no? Entonces, ¿podrías platicarnos un poco qué significa para ti representar a la UNAM? Sí, pues es como de cierta forma un honor, más como por la facultad de la que soy, que está un poquito apartada de todo, y pues es como poner el nombre de mi facultad también, ¿no? Y más que nada como ser mujer en deportes electrónicos, que es donde hay una mayoría de hombres. Entonces sí es como un honor, es como sentirse orgulloso, orgullosa de poder representar a la escuela y pues ganar medallas, ¿no? Que estés ahí como en el top.
Muy bien, y bueno, ahora ya que me platicaron un poco acerca de estas emociones que tienen por representar a la universidad, ahora mi pregunta va más encaminada hacia cómo fue el primer acercamiento que tuvieron a estos dos deportes, ¿no? Sobre todo porque, bueno, por ejemplo, Laisha ya tiene una trayectoria respecto a los deportes de contacto desde atrás, ¿no? Y ahora está ahí dando pasos en el box, pero por ejemplo tú, Ivy, que también estás en un espacio, y que claro, los deportes de contacto llenos de varones, ¿no? Entonces, tú, Ivy, que también estás en un espacio en el que no pensaríamos que las mujeres juegan o hacen deporte electrónico, que juegan videojuegos, ¿no? También porque reduce mucho el tema como de, bueno, pues son videojuegos, pierdes el tiempo, no es interesante, etc, etc, ¿no? Entonces, a ver, platícanme cómo fue su primer acercamiento a sus deportes. No sé quién, a ver, vamos, Valentina. Sí, mi primer acercamiento pues viene desde que era como pequeña, ¿no? Que jugaba con mis primos en sus consolas y así. Pero ya después en pandemia fue donde me empecé a meter más porque pues ya no salía, ¿no? Entonces era como estar en los videojuegos, aunque tendré que estar en clases, pero pues estaba jugando todo el tiempo y jugaba con mis amigos. Entonces ahí fue como donde me empecé a meter al competitivo en juegos como Fortnite o en Apex y ya jugaba con gente de más alto nivel. Entonces después que ahorita en la universidad empecé a buscar torneos y así, y específicamente de la escuela, y pues estaba el de Overwatch, y el de Overwatch me llevó a lo de Marvel Rivals. Y estaba la Asociación de Deportes Electrónicos, que ahí fue donde se empezaron a formar todos los equipos representativos, no solo de Marvel Rivals, sino también de League of Legends, de Rocket League y de todo eso. Ok, muy bien. Entonces, pues más que nada fue porque desde que eras pequeña te llamaban la atención los videojuegos. ¿Qué sentías o qué pasaba respecto a que te dabas cuenta que eras una mujer entre muchos varones que solo jugaban deportes electrónicos? Porque claro, me parece muy interesante también la parte de la identidad y del género dentro de los videojuegos, ¿no? Pues sobre todo en el tema de que a veces juegas con, usan nicks o nicknames y a veces no sabes si estás compitiendo contra un hombre o estás compitiendo contra una mujer, ¿no? Hasta que incluso pues ya vienen otros recursos como lo es el audio y etcétera. Entonces, platícame un poquito y después ya pasamos con Laisha. Sí, muchas veces como mujer tienes que escoger nicks neutros o no abrir tu micrófono por temor a que te vayan a decir algo, ¿no? O a decir que van a perder porque eres una mujer. Entonces, es más que nada como estar un poquito escondida y pues con los hombres casi casi que no interactuar a menos que los conozcas en la vida real. Entonces sí está un poquito pesado. Y pues respecto a lo de cómo me sentía jugando en eso, pues es como que tienes que estar probando que puedes hacerlo, o sea, que eres como buena en eso, ¿no? Porque muchas veces dicen que por ser mujer no eres buena en los videojuegos o que, pues sí, no tienes las capacidades cuando realmente no saben, ¿no? No saben cuánto tiempo has practicado. Justo, y bueno, ahora Laisha, ¿qué nos puedes compartir respecto a esto mismo de los estereotipos de género, sobre todo en deportes de contacto, ¿no? Donde pareciera que las mujeres no tienen un espacio o que no son tan fuertes o que no son tan inteligentes como para poder practicar, por ejemplo, videojuegos o deportes de contacto en tu caso, ¿no? ¿Cómo fue este acercamiento que tuviste y cómo fue avanzando? Bueno, mi acercamiento como tal lo puedo denominar que viene desde sangre. Mi padre en su juventud no fue boxeador profesional, pero practicó boxeo, ¿no? Y entonces yo no soy la única hija, tengo mi hermana también, y desde muy pequeña se nos inculcó esta parte del deporte. O sea, yo inicié practicando literal, una disculpa, pero te puedo mostrar fotografías de literal, yo de niña de 6 años, empezando a practicar ya natación. Yo logré representar a mi comunidad, que se encuentra en Chalco, es un pueblo, se llama Santa Catarina Yotzingo, literal representé en esos concursos. También mi papá le encantaba esa parte de que sus hijas demostraran su fuerza, pero a través de su capacidad. Las capacidades, porque esto sí es muy cierto lo que mencionaba Valentina, ¿no? O sea, se nos ven las mujeres como algo vulnerables, como débiles,
porque hasta también el deporte de contacto de bots, el maestro, ahorita tuve este problema con el coach de que le decía, no, 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 no te voy a meter al sparring con un chico porque una de esas te vaya a lastimar, ¿no? Y, o sea, de que no, y tú no vas a poder lograr aguantar el golpe, ¿no? Y yo le decía, ¿por qué, coach? Si realmente se ha dado cuenta que usted me pone a correr literal 5 kilómetros, me pone a aguantar una maceta que, o sea, literal, y eso me ha generado que pueda aguantar un golpe de un hombre, ¿no? Y el coach decía, sí, tienes razón, o sea, hasta el coach mismo dijo, o sea, pensamientos que llevamos ambiguos y que inconscientemente lo ponemos en práctica, ¿no? Pensar que una mujer es débil cuando realmente la mujer no es débil, simplemente lo hemos visto como un estereotipo. Y es un estereotipo literal que en la comunidad mexicana ha sido muy marcado el rol del sexo género, ¿no? Si nos vamos a comunidades o pueblos, es muy, muy, muy marcadísimo de que una mujer que practica un deporte de contacto sufra la discriminación de su entrenador. Y yo, para mi buena mala suerte, lo sufrí con mi entrenador de judo, ¿no? De que a mí me decía que yo me hacía cuando decía, no, es que tú no eres capta para meterte a un randori con uno de tus compañeros porque te pueda lastimar. Y en ese momento en mí nacía una frustración, ¿no? De, ay, maestro, ¿cómo? O sea, yo le digo sensei, bueno, en esta parte de biología se les dice a nuestros maestros sensei, ¿no? En el judo le decía sensei y le decía, no, ¿cómo crees sensei? Y no, y el sensei literal estaba en esta manera, en su nube, en su esfera, de decir, no, es que tú no eres capaz, tú no eres capaz. Y fíjate que ese pensamiento me lo llevé de que no soy capaz para darme motivación. Y le demostré con las medallas que gané y los torneos que pude y que era capaz, que una mujer es capaz, ¿no? Porque también lo hemos visto con deportistas como la ganadora olímpica, Daniela Souza, creo que sí, es la que fue la que ganó el segundo lugar y que estuvo en los Olímpicos del 2024, creo que ahorita presentes. Déjate buscar también información, pero tengo entendido. A ella también sufrió discriminación, ¿no? Pero mostró que una mujer podía ser capaz y hasta de representarnos mundialmente. Entonces, Perfecto, pues sí, justamente hay culturalmente hablando, y mencionas algo muy interesante que ya lo iremos desarrollando, pero hablas mucho sobre comunidades y pueblos justo originarios, por ejemplo, tú que vives en un pueblo originario de la Ciudad de México y que está además en la periferia, o sea, fuera del centro, incluso la forma en la que tú te acercas al deporte es muy diferente a cómo se acerca una mujer que vive, por ejemplo, en el centro o que no pertenece o que no tiene un espacio comunitario en el que se desarrolla, ¿no? Porque justo esto me hace pensar en las mujeres, por ejemplo, que practican frontón, que también tienen un espacio como más comunitario, más barrial, en el que el deporte se desarrolla con más estereotipos que se podría desarrollar, por ejemplo, en un parque jugando fútbol, ¿no? Entonces, es importante justamente que culturalmente hablando, pues sí, el machismo y los estereotipos respecto a las mujeres que practican deporte y después sumándole deporte de contacto, pues trae consigo muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo tenemos también con el ejemplo de la Tigre Jiménez, que también físicamente, que es boxeadora y físicamente no parece una mujer, entonces sufre mucha discriminación y violencia porque tiene el cuerpo grande, porque está musculosa. Entonces, sí, claro, vienen consigo mucha violencia y que al final a ustedes toca esta violencia y les toca luchar y llevarla pues, para empoderarse, ¿no? Y bueno, por otro lado, me gustaría preguntarle a Valentina, ¿cómo ha sido o cómo ha influido en ti los deportes electrónicos para tu día a día? Es decir, pues sí, darte cuenta que ahorita me dijiste algo muy importante de que básicamente tienes que estar oculta en estos espacios que están dentro de los juegos electrónicos. Entonces, ¿qué ha significado para ti o cómo ha influido para ti los deportes electrónicos respecto a tu papel en tu vida diaria? En mi vida diaria, creo que se volvió un poco como una rutina, al menos jugar, no sé, 2 horas al día para seguir practicando y seguir, pues, armando esta como química con mi equipo. Y pues, sí, no sé, es que mm, es como
Ahorita, es que ahorita no puedo como decir mucho porque es como lo único que hago porque estoy en paro. Pero no sé, cuando iba a la escuela era llegar y prender la consola para jugar. O ponerme al tanto mientras estaba en la escuela de qué cambios habían hecho o cosas así. Entonces sí, más o menos es como ya forma parte de mi rutina. Y también mm, como que quería hablar del mental, o sea, esto de estar tranquilo todo el tiempo y también como que te enseña cosas en la vida de que siempre, o sea, de que no vas a ganar siempre. O sea, hay un momento en el que vas a perder, ¿no? En el que no lo vas a lograr, pero no es por ti, o sea, es porque a veces no es posible. Entonces es como tener como esa mentalidad tranquila y de no tomártelo como tan a pecho y alterarte, porque si no, ahí es cuando ya tu rendimiento baja muchísimo. Entonces, pues mantener como la calma todo el momento y así. Bueno, muy interesante. Justamente lo pensaba en la diferencia con el deporte que practica Laisha, en el sentido de que ahí sí, bueno, es un rendimiento físico corporal más avanzado, ¿no? Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, en el box, en el judo, haya estrategia para poder ganar un partido, ¿no? Perdón, un combate. Y que justo eso también me hace pensar en los estereotipos que tiene tu deporte como tal. O sea, llamarlo deporte electrónico, seguramente para mucha gente contigo ha sido así como de, bueno, no practicas un deporte, pierdes el tiempo jugando videojuegos, ¿no? O si, por ejemplo, Laisha tiene una historia de vida en la que su papá le ha inculcado el deporte a ella y a su hermana desde que son pequeñas. Pero, por ejemplo, en tu caso, cómo fue que tu familia dijo, bueno, estás practicando un deporte, estás ganando medallas, etcétera? ¿Cómo fue para tu familia también entender que el mundo del videojuego estaba presente en ti y que eso significaba algo importante para ti? Y pues antes de las competencias y todo, no era como tanto el apoyo de, no sé, por ejemplo, ah, tuve familiares que decían que pues sí, es una pérdida de tiempo, de que, pues no sé, ¿por qué le dedicas tanto? Podrías hacer otras cosas, pero en cuanto ganas o en cuanto empiezas a competir, comienzan a apoyarte. Entonces, sí es como, no se ve mucho como un deporte, apenas creo que lo metieron como deporte. Entonces, sí es todavía un poco complicado hacer que la gente piense en eso como un deporte. Ujú. Y bueno, entonces esto también me lleva a preguntarle a Laisha, por ejemplo, si ha habido alguna situación o algún momento, justo como lo que nos compartió un poco de su entrenador de judo, que la haya marcado su experiencia como mujer y haya querido ya desistir de practicar el deporte, sea el deporte que sea, o sea, no importa solo los deportes de contacto, sino al ser deportista desde que eres pequeña, has tenido diferentes experiencias. Y también por otro lado a Valentina hacerle la misma pregunta. ¿En algún momento llegaste a pensar como, bueno, tal vez ya no sería tan buena idea dedicarle tanto tiempo a los videojuegos? No sé, esto me gustaría tratarlo un poco más adelante, pero que me platiques si hay más mujeres jugando en tu equipo representativo y si has podido contactar con más chicas que estén jugando deportes electrónicos y que también hayan espejeado un poco estas violencias. Laisha, no sé si quieres comenzar. Que me marcó mucho lo que comentaste en la parte de la apariencia física, porque un deporte de contacto sí transforma físicamente nuestro cuerpo, ¿no? Cuando nosotros tenemos que tener, por el esfuerzo, desarrollamos mucha espalda. Y eso es lo que acabas de mencionar. Me acuerdo bien que una señora me dijo, ay, hija, deja de seguir entrenando porque tu espalda se está volviendo espalda de hombre. Y yo, ay, o sea, así literal me lo dijo, ¿no? Y fue como que raro, ¿no? Porque, o sea, no, o sea, no entendía o no entendí por qué el comentario de la señora, ¿no? O sea, al fin de cuentas, sí, los deportes de contacto sí transforman tu cuerpo y hasta transforman tu carácter, hasta la forma de pensar también. Pero ese pensamiento me dejó muy, muy, muy marcado, ¿no? De por qué pensar que el cuerpo de una mujer tiene que ser a fuerza en este control o en este estereotipo de femenino, que debe ser débil y delgada.
y no puede ser musculosa o fuerte como lo es un hombre, ¿no? Eso es una experiencia que me ha dejado marcada, no tanto en el ámbito deportivo, sino ya en el ámbito social, ya cuando lo vivimos en esta parte de nuestra esfera social. Justo, y en algún momento hubo algo que dijera o que te hiciera repensar abandonar la competencia, porque claro, o sea, podemos seguir la práctica del deporte a partir de un mantenimiento en nuestra salud o en nuestras experiencias de vida, como bueno, porque quiero estar sano, sana, etcétera, pero en algún momento el deporte competitivo pasó por tu cabeza abandonarlo. Fíjate que yo creo que todo deportista tuvo que pasar su evento, que fue mi evento canónico. A veces el deporte, cuando es bastante presión y hay bastante esfuerzo, no nos ponemos en cuenta o nos tomamos en cuenta cómo estamos, ¿no? Y lamentablemente yo tuve que pasar por una lesión. Yo pasé por fractura de meniscos con un poco de desgarre del ligamento cruzado y es una de las, mm, fue uno de los momentos que tuve que pasar. Sí, tuve que dejar el deporte por un tiempo, porque en ese momento, pues literal, no podía, me tuvieron que operar. Literal, fue una artroscopía que detuvo mi trayectoria. Cuando literal yo iba para los representativos de judo, fue cuando me lesionó. Y veo que también debo de tomarme en cuenta a mí misma, ¿no? De no verlo tanto como una obsesión, porque a veces caemos en la obsesión. Le voy a poner un ejemplo, como la adicción, ¿no? Cuando el alcohólico toma y toma, toma y toma, toma y toma, y va a tener que llegar a tocar un fondo. Así siento que me pasa lo mismo con un deportista de alto rendimiento. A veces no vemos el deporte como algo de goce. A veces por esta presión de cumplir los estándares, nos presionamos mucho que logramos dañarnos inconscientemente, tanto físicamente como emocionalmente. Claro, sí, sobre todo una carga extra social sería pues que eres mujer, ¿no? Y ahí implican otras cosas del constructo social que no le pasarían, por ejemplo, a un deportista varón. Porque sí, hay una exigencia distinta, pues, ¿no? A veces también pareciera que como todo el tiempo te están diciendo que no puedes porque eres mujer, no se lo están diciendo a un varón también, ¿no? Como de no puedes o tú no lo vas a hacer, mejor no lo intentes, etcétera, y que creo que se suma eso al tema también de la salud mental y emocional, ¿no? Creo que esos son los momentos de quiebre en los que dices, bueno, ok, me lesioné, pero además atrás llevo toda una vida escuchando el no puedes, no lo vas a lograr, entonces pues ya qué chiste, ¿no? Entonces creo que sí es un poco complicado ahí, no sé cómo lo piensas. Sí, tienes razón, porque ahí fue cuando literal mi entrenador de judo dijo, te lesionaste voy a decir las palabras, una disculpa, por pendeja. Así me lo dijo, ¿no? Y yo fue de, ¿y ahora por qué? O sea, es que sí te vas en el ámbito del deporte, lamentablemente sí te vas a encontrar con estos entrenadores que todavía tienen esta mentalidad. No sé si decirlo machista, pero sí se nota la discriminación cabrona, ¿no? O sea, sí la separación de hombres y entrenan duro y las mujeres entrenan débiles y entrenan en otro ámbito, ¿no? Y tratar de entender a esta gente es un poco complicado porque aparte son tus entrenadores. Y acuérdate que los entrenadores influyen mucho en nuestra motivación, en nuestra motivación, en cómo nos desarrollamos en el deporte. Y sí, con este entrenador de judo sí pasé eventos que no me gustaron tanto, porque sí viví esta discriminación en carne propia, por así decirlo, de esta discriminación hacia mí solamente por el hecho de ser mujer, ¿no? Claro. Y varios compañeros hombres se habían lesionado, pero nunca les dijo lo que a mí me dijo, ¿no? Y sí, o sea, me marcó muchísimo todo esto. Muchas gracias por compartirlo, Laisha. Y bueno, Ivy, me gustaría, pues sí, ahora enfocarlo un poco más dentro del espacio. Te hacía hace rato una pregunta. No sé si haya más chicas practicando o en tu representativo, o si has logrado crear una comunidad de chicas que también se hayan dado cuenta de esta violencia y discriminación, que claro, no va a funcionar de la misma forma que funciona en el caso de Laisha, pero sí está operando desde otros espacios, ¿no? Y sobre todo desde los espacios digitales. Porque quiero entender o quiero saber que dentro de estos espacios no soy muy cercano a los deportes electrónicos ni a los videojuegos, pero sí entiendo un poco que hay comunidades, por ejemplo, está Discord y otros tantos espacios más, en donde hay un intercambio pues sí, de opiniones, un intercambio de crear comunidad.
si nos quisieras platicar o compartirnos cómo ha sido esa experiencia dentro de este espacio y que justamente aquí hablábamos, Laisha hablaba de entrenadores. Acá no sé cómo es, si es un coordinador, si, o sea, cómo es, cómo funciona un entrenamiento en deportes electrónicos. Sí, en mi equipo representativo de Marvel Rivals soy la única chica, pero sí hay otra chica que está en el equipo de League of Legends, que no pudo venir hoy, pero solo ella y yo estamos en esto y somos como un total de creo que 30 personas, Solo dos entonces solo hay mujeres. 2 mujeres. Sí, entonces sí, nosotros no tenemos un coach designado, un entrenador Ujú. designado por parte de la UNAM, sino que es externo. Entonces, no hay como mucho intercambio porque realmente yo lo conozco por Ujú. un amigo, o sea, y el amigo es el que está en este grupo representativo. Entonces él es quien nos da como feedbacks en nuestras jugadas o que nos dice qué cambiar. Pero con ellos no hay como este problema de tanto del machismo, del sexismo, porque ya me conocen. Pero si hay hombres que no conoces y en estos espacios que, por ejemplo, pone de ejemplo que es Discord, sí es como tener mucho cuidado de decir que eres mujer, porque te pueden acosar, o sea, te empiezan a mandar mensajes o así cosas, o si escuchan tu voz empiezan como a comportarse diferente contigo, ya sea bueno, o sea, bueno o malo, o sea, se comportan diferente de una a que sepan de default que eres hombre. Igual sí hay espacios para mujeres, pero son muy raros. Y en este juego, en el Marvel Rivals, no he encontrado todavía. Solo he encontrado este subreddits de Reddit. No Ajá, sé si sí, sí. conozcan esta aplicación de Reddit. Ahí sí hay como ciertas comunidades solo para mujeres. Pero en Discord no he encontrado, solo de otros juegos, pero de este juego no. Entonces sí, todavía como que estamos un poquito, bueno, yo estoy un poquito como apartada de las chicas que juegan este juego, pero sí, por ejemplo, en la Facultad de Artes y Diseño es mayoría de mujeres. Entonces, se hizo un Discord para la comunidad y hay muchas chicas, pero no son tan activas. Entonces, eso también es como un poquito problemático y también por la coordinación de nuestra escuela de deportes, que no como que todavía es muy nuevo esto de los deportes electrónicos, entonces no están como reclutando, pues, o sea, tuve que buscar por fuera para poder entrar a esto. Ujú. Ok, bueno, mencionas algo muy importante que justamente pareciera que no se ve, pero hablas de acoso y hablas un poco sobre ocultamiento. Desde hace rato estábamos hablando del ocultamiento y me parece muy, pues hasta cierta parte un poco peligroso, ¿no? Porque al final de cuentas existe otra forma de relacionarte en el contexto de los videojuegos, ¿no? De entrada, por ejemplo, no nombrar o no decir que eres una mujer, ¿no? Y esta ya viene siendo una violencia que podría incluso nombrarse como una violencia sistémica, el hecho de que hay espacios en los que todavía las mujeres están ocultas, ¿no? Y que pareciera que en algo tan generacional o tan nuevo como es el deporte electrónico o los videojuegos, pues ya no debería de pasar eso, ¿no? Entonces, esto lo reconozco tanto para ustedes como mujeres, también como para la población LGBT dentro de esos espacios, ¿no? Entonces, sí siento o sea, lo veo peligroso, sobre todo por cómo está funcionando actualmente. Incluso hace un momento hablaste sobre el paro. Estamos viendo ahí situaciones que también están rebasando los contextos sociales, pues, que tenemos en los lugares donde nos desarrollamos, ¿no? Como es la violencia digital y que es importante que creo que dentro de los deportes electrónicos, dentro de la práctica del jugar videojuegos, pues sí estemos conscientes que existen violencias que no son visibles para todas las personas y que pareciera que no existen, ¿no? Entonces, es interesante que de 30 personas que están practicando o están jugando deportes electrónicos, solo haya dos mujeres. Entonces esto me lleva a preguntar, ¿tú qué piensas o qué crees que podría funcionar para que más chicas conocieran los deportes electrónicos y que, por ejemplo, en el juego que tú, es Marvel, ¿verdad?
juegas, pudieras invitar a más chicas. O sea, ¿qué crees que es lo que hace que las chicas no se acerquen a los deportes electrónicos? Muchas veces es la misma mentalidad de nosotras, de pensar que no puedes, que no vas a entrar al equipo, que no tienes las capacidades necesarias. Entonces, yo les diría que lo intenten, que se metan a competir, aunque sea en estos juegos de la UNAM de adentro, porque tiene algo que se llama Juegos Universitarios y es solo de la UNAM. Entonces, puedes armar un equipo de tu facultad y meterte a competir. Y entonces, pues ahí es donde pueden reclutarte para ser el representativo y por eso es como echarle muchas ganas. O sea, es intentarlo más que nada, porque yo he conocido muchas mujeres que son buenísimas, pero por miedo a que les digan que no o que prefieran a un hombre, no lo intentan. Entonces, sí sería más eso. Ujú. Perfecto. Y bueno, Laisha, a mí me gustaría pues que les contaras a las chicas que nos estén sintonizando, también como Valentina, un poco sobre qué te gustaría que la gente supiera sobre el box, sobre los deportes de contacto y qué supieran las mujeres sobre esto para que pudieran acercarse más a tu disciplina, porque sí, justo, aunque hay más mujeres realizando deporte de contacto, todavía, como lo comentamos hace un rato, hay muchos estereotipos, ¿no? Y he escuchado a muchas estudiantes universitarias decir, bueno, en algún momento yo me frenaba a practicar un deporte de contacto porque justo no quería que mi cuerpo cambiara, o no quería que me vieran diferente. Entonces, bueno, platícanos, ¿qué te gustaría que conocieran las mujeres de tus deportes, de los deportes que practicas, del box? Y ¿qué crees que hace falta para que se acerquen más mujeres a los deportes de contacto? Tal vez siento lo que falta aquí es esta parte de, pues sí, influyen mucho estos estereotipos sociales, pero lo que yo les hago la invitación a estas mujeres que nos están viendo, alumnas, compañeras, al fin de cuentas, que nos están sintonizando, es que no le tengan miedo, porque a veces cuando hablamos de deporte de contacto lo vemos como, lo relacionamos a algo rudo, algo violento, y no, no lo es. O sea, sí nos cuesta trabajo porque sí son deportes que sí requieren de rendimiento, pero si realmente desean literal intentarlo, vale la pena hacer la prueba. O sea, no pierdes nada con el intento. El chiste es hacerlo, no quedarse ahí en ese paso, ahí en ese pasito sin tratarlo de saltar para poderlo intentar. Somos capaces, sí somos capaces. A veces es esta presión, nuestros miedos sociales, a veces las personas mismas que influyen, nuestras familias. Inconscientemente a veces son las que nos detienen, pero si realmente lo deseamos nosotras mismas, podemos hacerlos, porque a veces no necesitamos la motivación de nuestros padres o de alguien externo. A veces necesitamos la motivación de una misma. Para eso tenemos que conocerlos. Claro, No sé. Y totalmente de esa es acuerdo. otra parte psicológica. Muy bien, pues bueno, ya igual casi llegando al final, me gustaría hacerles dos preguntas más. Una está enfocada justamente al marco del Día Internacional del 25N, porque creen que es importante que exista un día que tiene acciones sociales y globales internacionales sobre la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. ¿Qué piensan de esta fecha? ¿Por qué piensan que es importante? ¿La conocían? ¿Sabían que se conmemoraba? Y por otro lado, ¿qué les gustaría que hubiera de cambios o qué acciones les gustaría que hubiera en los espacios donde juegan o entrenan? Entonces, no sé quién quiere empezar. A ver, por ahí. A ver, Valentina, bueno, vamos a empezar contigo. Este, me perdí un poquito con la pregunta, Sí, pero la primera, como si sabías que existía la conmemoración del día 25N, y qué piensas, por qué es importante que se visibilice y haya acciones sociales y globales para la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, y la segunda, que te gustaría que fuera diferente o que cambiara o qué acciones deberían de haber en el espacio donde entrenas. ok, pues sí sabía del 25N y pues me parece una buena fecha, una buena razón como para tener un espacio seguro para nosotras en donde podamos demostrar nuestras habilidades y cosas así.
y pues, no sé, sí, como animar o hacer que las mujeres, que nuestras compañeras se sientan a gusto. Entonces, ujú, y que Muy pues, sí, se bien, sientan perfecto. felices realmente, o sea, que estés muy bien. Ujú. Muchas gracias, Valentina. Laisha, te escuchamos. Sí, fíjate que yo sí sabía que literal el 25 de noviembre es esta lucha, bueno, es este día en donde se lucha contra la violencia hacia la mujer. Siento que es de suma importancia verlo en el ámbito de nuestros deportes de contacto, porque a veces, no sé, no existe en estos deportes esta confianza o esta perspectiva en nosotras las mujeres, al no sentirnos en confianza a veces con nuestros propios entrenadores o confianza con nosotros mismos de poder practicar estos deportes, ¿no? Porque pues inconscientemente sigue existiendo esta falta, esta discriminación, ¿no? Lo que yo propongo y lo que literal empezó a hacer el coach fue que tenemos a una psicóloga deportiva. Entonces, literal, creo que una fuente clave para erradicar estos estereotipos o esta perspectiva que hemos creado o hemos tenido es la comunicación. Creo que la clave ante todo es la comunicación. Y lo hizo muy bien nuestro coach, ¿no? Al invitar a esta psicóloga deportiva, porque esta psicóloga nos hace hablar, ¿no? De si realmente nos sentimos seguras, este papel de confianza, cómo podemos generar este vínculo entre nuestro deporte y entre nuestro ámbito social, ¿no? Entre las personas que nos rodean y también ponía a nuestro coach como en este círculo. Ella me explicaba que existía, hablaba de un módulo, no me acuerdo muy bien, una disculpa, pero literal, nos ponía como un puntito en el centro, éramos nosotros, y nuestro círculo social era todas las personas que influían contando a nuestro coach, ¿no? Y qué es lo que y ella siempre nos preguntaba, nos proponía, ¿qué es lo que propones tú o cómo crees que podemos hacer para que haya una confianza entre tú y tu deporte, haya este vínculo, ¿no? Al fin de cuentas, porque si no existe esta comunicación, no va a haber, sí bueno, en mi deporte, bueno, en los deportes, sí te termina afectando, porque la forma en cómo entrenas o la forma en cómo es nuestro rendimiento, sí influye mucho dependiendo de la comunicación que tengas con tu entrenador. Si no existe esta confianza, te va a costar mucho ganar torneos, pero si existe esta confianza o este conocimiento entre tú y tu entrenador, no sabes los alcances que puedes lograr literalmente. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, Laisha, por compartirlo. Es importante, justo creo que tocamos puntos importantes como la salud mental, los estereotipos de género, la violencia digital, la participación importante de las mujeres en espacios digitales como los videojuegos, romper estas barreras de violencia y de discriminación que existen en deportes de contacto, por ejemplo, en los tatamis, en los rines, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues para mí fue un placer compartir con ustedes el espacio. No sé, me gustaría que dijeran una frase, una palabra, algo que quisieran compartirle a las personas que nos están viendo, a las niñas que pues están creciendo para poder practicar deportes sin violencia y que pues también es importante sus experiencias de vida de Valentina, de Laisha, para inspirar a más niñas. Entonces, bueno, Valentina, ¿quieres compartir algo? Sí, que se animen, que lo intenten, que no se rindan, que, no sé, que practiquen mucho, que no se rindan, o sea, sí, que no se rindan, básicamente, ellas pueden con todo. Entonces, sí. Muy bien, bueno, Valentina, ¿podrías compartirnos en dónde se reúnen, dónde entrena deportes electrónicos representativo de la universidad para que más chicas que te están viendo puedan saber? Hace rato nos compartiste que podrían acercarse a las coordinaciones deportivas de sus facultades o de sus escuelas para poder saber o reunir un equipo y participar en los Juegos Universitarios y, bueno, platícanos un poquito para que la gente conozca más tu deporte. Sí, eh, por donde más se organizan es por Discord. Entonces sería buscar el link por Facebook o por Instagram de Asociación de Deportes Electrónicos, así se llama, y mandar mensaje o comunicarse. Normalmente sacan reclutamientos o cosas así, tryouts. Entonces sería meterse a eso.
Y también depende de la facultad, pero algunas coordinaciones de deporte tienen los deportes electrónicos, otras no, pero sería cuestión de preguntar. Y también en la alberca olímpica está lo que es la sala gamer. Ahí entran con su credencial y pueden encontrar a los coordinadores de deportes electrónicos. Muy bien, muchas gracias. Laisha, te escuchamos. Bueno, me dirijo a estas mujeres que nos estén viendo, literal, a que nunca se rindan, chicas. Que cada sueño, a pesar de que parezca imposible, se puede lograr, porque realmente cuando uno lo desea, lo logra. Sí, existen barreras, ¿no? Pero se pueden lograr saltar de estas. Y sí, en esta trayectoria de deporte nos podemos caer, pero acuérdense que nos podemos levantar y sacudirnos, chicas, porque vida hay una, solo una, y en esta vida podemos vivir lo que realmente queramos. Muchísimas gracias, Laisha. Y bueno, tú también, si quieres invitar a las chicas que te están viendo, dónde entrenan, sus horarios de entrenamiento, para que te puedan acercar a box. Sí, chicas, miren, anímense a este deporte, realmente es muy bueno porque hasta puedes sacar tu emoción literal en los golpes, o sea, vas a irlo aprendiendo poco a poco, ¿no? Si también tenemos nuestras estrategias y nuestros tipos de golpes, ¿no? Pero las animo a que se vengan a esto, a los horarios en los que se imparten nuestros entrenamientos. Es en el reposo de atletas, literal, se encuentra al lado del Estadio Olímpico, literal abajito, lo vas a encontrar luego, luego. Los horarios en los que se realizan los entrenamientos es de 7 a 8:30, de 11 a 12:40 y de 1:30 hasta las 3. Perfecto, muy bien. Pues bueno, ya escucharon a las personas que nos están viendo, chicas, y están viendo este programa. Por favor, anímense, conozcan los deportes electrónicos, conozcan los deportes de contacto. Y bueno, pues llegó el momento de despedirnos. Muchísimas gracias, Laisha. Muchísimas gracias, Valentina, por compartirnos su experiencia en el marco del 25º Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de las Mujeres y las Niñas. Y bueno, pues ya estamos llegando al final de este año en Género y Deporte. Es nuestro antepenúltimo programa, así que los invitamos a que el próximo viernes vean el cierre de nuestros programas, conociendo un poco sobre las herramientas que tiene la universidad para hablar de seguridad dentro de la universidad. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima.